Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que están en las redes sociales. Soy el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a abrir en nuestras Biblias en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Del versículo 1 al 8. Y el mensaje que vamos a desarrollar hoy, vamos a estudiar, se llama, pónganle ahí en su libreta, los requisitos para servir a Dios. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Y se llama los requisitos para servir a Dios. Y dice así, tiene como título Visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy bien. Los requisitos para servir a Dios. Este mensaje es muy importante para toda persona que se diga ser cristiano y cristiano, ya sea joven y adulto. La vida cristiana, tenemos que entender, amados santos de Dios, que no estamos en una religión, que el cristianismo no es una religión más donde, como antes estábamos acostumbrados de ir a sentarnos todos los domingos o entre semana, pararnos, sentarnos, persinarnos. Y teníamos esa costumbre de que pensábamos, por la ignorancia que teníamos, de que esa era una vida espiritual ante Dios. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, las vendas de los ojos se nos caen y empezamos a entender la palabra por el Espíritu Santo que nos es dado, y empezamos a entender que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, no es una relación familiar. La salvación en Cristo Jesús, desde la cruz a nuestros días, si me hacen favor de conectar ahí. La salvación que hoy ofrece Dios es por gracia y por fe. Y cuando nosotros somos llamados
a ser santos, que Dios nos perdona nuestros pecados sin que nosotros hubiéramos hecho nada, empezamos a entender que el cristianismo es una relación personal, no familiar, que la salvación no es por familia, que porque mis papás son cristianos, mi mamá es cristiana, yo ya obtengo la salvación y me cubro bajo su cristianismo que ellos tienen, porque algunos jóvenes, algunas personas piensan de que porque mi papá era católico, yo soy católico, y que porque mi mamá era testigo, yo soy testigo, y ahora pensamos también de que porque mis papás son cristianos, o que mi papá predica, o que es pastor, o que sirve en la iglesia, yo ya también ya tengo la salvación. Es una mentira eso. De acuerdo a la Biblia, tenemos que nacer de nuevo por la palabra de Dios. Si usted no se congrega como Dios manda, que el día domingo es el primer día de la semana, no el lunes, de acuerdo en la Biblia. El domingo, hoy es el primer día de la semana. Hoy tenemos que darle el primer lugar a Dios, la preeminencia a Dios, porque Él nos hizo y nos hizo para adorarle, nos hizo para que vivamos para Él. Claro que nos da la libertad para que tengamos una vida santa, tranquila, que en Cristo Jesús tenemos libertad, mas no tenemos libertinaje. Una cosa es la libertad de poder hacer lo que queramos bajo el dominio de la palabra de Dios, hasta donde Dios nos da límites. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer, mas no el libertinaje como lo usa el mundo, ¿verdad? Que sale a pasear, se va a la alberca, se va al río y comienza ya con una serie de borracheras, de fumar, drogarse, etcétera, etcétera. Y terminan pecando contra Dios. Muy bien. Ahora, muy bien, cuando nosotros somos llamados, que Dios ya nos perdonó, nos llama a ser santos, tenemos que entender que la vida cristiana no todo el tiempo es para estar sentados y recibir y venga, y venga, y venga. Hay un tiempo que cuando nosotros nos convertimos y acabamos de nacer de nuevo, somos bebés espirituales, tenemos que sentarnos un tiempo para recibir nuestro alimento, nuestra leche espiritual. A un bebé tú no lo puedes poner a que te ponga a hacer el aseo en la casa. Un bebé no lo puedes hacer a que te barra, que te lave los trastes, porque es un bebé. Así es en la vida cristiana. Cuando alguien se convierte, no lo puedes poner a servir porque es un bebé, acaba de nacer, no entiende muchas cosas y tiene que sentarse mínimo un año. Hay cristianos que crecen muy rápidos, así como los bebés que se van desarrollando muy rápido, niños muy inteligentes, muy astutos, que cuando dicen, wow, este niño nació pero súper abusado. Y hay bebés que van más retrasados, más tranquilos. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el cristianismo es una relación personal, no es una religión, y que tenemos que empezar a servirle a Dios. Miren, vamos a ver un versículo. Filipenses 1:1. Si no le da tiempo, anótelo nada más para que avancemos. Filipenses, capítulo 1, verso 1. ¿Sí me pasa mi agüita, por favor? Ya no, gracias. Mire, Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Pablo y Timoteo, siervos. En Romanos 1:1 dice Pablo,
yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, que de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos llamados a servir al reino de Dios. Servir a Dios. Pero para que nosotros podamos servir a Dios, si ya hemos entendido de que cuando Cristo me perdona mis pecados, ya me lavó con su sangre, ya soy salvo, ya soy salva, tengo que discipularme, venir a estudios bíblicos entre semana, porque no solo el domingo es la congregación, sino que Dios dice que tenemos que perseverar en la doctrina como la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 2, los discípulos, la primera iglesia, los recién convertidos, se reunían entre semana de casa en casa para recibir la palabra de Dios. Y conforme tú te discipules, que asistas a los estudios, que no pienses que la iglesia, que la vida cristiana es solo el domingo. Porque si tú comieras solo el domingo, ¿aguantarías para el otro domingo sin comer? Lógico que no. ¿Cómo estarías si no comieras? ¿Qué pasaría con tu cuerpo? Se deshidrata y se desnutre, te enfermas, te vuelves anoréxico, etcétera, etcétera. Imagínate que con la palabra de Dios, que solamente una torta que te vengas a comer el domingo y te aguantes hasta el próximo domingo, a un bebé que tú le des su mamila una vez por semana. Por eso dice Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Es nuestra obligación alimentarnos con la palabra todos los días. Si en tu iglesia o donde tú te congregues no hay estudios en 3 semanas, tú tienes que alimentarte a través de tu Biblia. Si tienes internet en tu casa, es una gran bendición. Puedes buscar enseñanzas, estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Pero tratar tú de buscar el alimento que te va a nutrir espiritualmente. Muy bien. Pablo dice que somos llamados a ser siervos, a servir. Pero para que nosotros podamos servir, si en tu corazón nace ese deseo, si cuando en la religión que estabas, tú querías servir, allá había un grupo de servidores, ¿verdad? Y como dice, hasta los monaguillos, que era el ayudante, el servidor del sacerdote, eso es en la religión. ¿Cuánto más en la vida cristiana? Entonces, para servir a Dios tenemos que tener ciertos requisitos y quiero que apunte ahí. Número 1. El primer requisito, tener visión de la santidad de Dios. El primer requisito para servir a Dios es tener una visión de la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos ese deseo de servir en cualquier área, desde lo más pequeño, desde lo más sencillo, como lavar los baños, trapear, limpiar las bancas, poner ventiladores en el equipo de audio, de video, etcétera, etcétera. No importa en qué área tú desees servir, tenemos que tener una visión de la santidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entender, hermanos, que nosotros servimos a un Dios santo,
santo, santo. Y si nosotros entendemos a quién estamos sirviendo, entonces nuestra vida debe ser santa. ¿Qué significa santo? ¿Se acuerdan? Apartados para servir a Dios. Ahí es la palabra agios. Santo en la religión le llaman a los muñecos que están en las repisas. En la Biblia, santos es la palabra agios en el griego y significa apartado para servirle a Dios. O sea que cuando Dios nos perdona, cuando usted le llegó el evangelio a su vida, cuando usted recibió la palabra de Dios y usted comprendió que necesitaba a Cristo Jesús en su corazón, en ese momento usted quedó apartado para servir a Dios. Usted ya no se puede mezclar con lo que hace el mundo pecaminoso. No estoy queriendo decir que no nos podemos juntar con gente que no es cristiana, simplemente que ya no podemos participar de sus pecados de ellos, ni hacer lo que hacen ellos. Simplemente tenemos que convivir sanamente, pero no dejar que nos contaminen. ¿Qué quiere decir? Un muchacho, una muchacha cristiana o cualquier cristiana, no podemos tener amistades que nos pueden contaminar. O sea, no puede ser mi mejor amiga, mi amiga confidente, la más íntima, cuando esa persona no es cristiana. Adultos y jóvenes, etcétera, etcétera. Tú no puedes tener a alguien que sea tu mejor amiga y no es cristiana. Imagínate que si tú eres casada y estás teniendo problemas en el matrimonio, ¿qué te va a aconsejar tu amiga que no es cristiana? Déjalo, divórciate y consíguete otro. O viceversa. Si tú tienes un amigo que no es cristiano y pasa lo mismo, te va a decir, mira, no seas tonto, consíguete otra. Tú que le estás aguantando. Eso es lo primerito que te van a decir. Ay, no seas mojigata. ¿Cómo que no has probado el sexo? Ya tienes 15 años y no me digas que no has tenido relaciones. Ese es el consejo que vas a recibir de tu amiga, de tu compañera que no es cristiana. Y es ahí donde nosotros que tenemos que pintar nuestra raya. Ok, si es mi amiga, compañera de la escuela, muy bien. Si yo soy cristiana o soy cristiano, voy a compartirle el evangelio, le voy a tratar de hablar la palabra de Dios para que ella se convierta a Cristo y no me jale hacia ella. Dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Muy bien. Entonces, si somos apartados, ya nos apartó Dios, eso significa santo. Ahora tenemos que vivir una vida de santidad. Ahora, ¿qué significa santidad? Santo, apartado. Santidad viene como un derivado. Que cada día, la palabra santidad significa que cada día nosotros tenemos que alejarnos más y más del pecado. Todos los días nosotros tenemos que tratar de alejarnos más y más del pecado. El pecado nos asedia, dice la Biblia, nos persigue. Por donde quiera te van a salir algunas formas de que te van a atrapar, de que no va a faltar de que tu amiga, una compañero, tu amigo te invite a pecar. Oye, vámonos de pinta. Ya que no tuvimos clases, vámonos por allá. Y allá donde están en el bosque, en el parque, donde nadie los ve, mira, ¿por qué no probamos una cervecita? ¿Por qué no fumamos un cigarrito? Y es ahí donde te empiezan a jalar. ¿Por qué no vienes aquí? Mira, aquí vamos a ver una película de inmoralidad. Una película de pornografía. Mira, vente aquí, vamos, vente tú, Panchito, mira, ven aquí, mira, estamos viendo un video, mira este video. Y tú como cristiano, como cristiana, no puedes. Y eso es lo que hace el mundo.
Pero allá ellos, porque no conocen a Cristo. Y si tú ya conociste a Cristo, tienes que demostrar que eres un verdadero cristiano. Muy bien. Tener la visión de la santidad de Dios. Por eso acá en Isaías 6, donde leímos, dice así Isaías en el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien. Vemos acá que la palabra santo se repite 3 veces, significando de que Dios es santo, 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 que Él no puede pecar nunca. Él está apartado totalmente de la atmósfera, el globo terráqueo que se encuentra aquí. Él está apartado y Él no puede pecar nunca. Por eso, ahora, si nosotros como cristianos, Dios nos manda, vaya a 1 Pedro 1:15. 1:15. Primera de Pedro 1:15. Nuevo Testamento. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos manda que seamos santos porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Que nosotros estemos apartados totalmente para Él. Y eso es un mandamiento. Sed, está en imperativo, sean santos. La pregunta es, ¿eres santo? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás apartado? Porque aquí nos está mandando. Ahora, muy bien, si nosotros tenemos que tener una visión de la santidad para poder servir, y sabemos que si Dios es santo, tenemos que entender aquí y en nuestro espíritu a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a un Dios santo. Por lo tanto, mi servicio, mi vida, mi devocional, yo como cristiano, como cristiana, si quiero servir en cualquier área, en lo más mínimo, ya sea en alabanza, en audio, en video, en los quehaceres, tengo que vivir una vida de santidad y tengo que entender a quién le estoy sirviendo. Yo no le estoy sirviendo al hombre, yo no le estoy sirviendo al pastor. El pastor es un siervo de Dios nada más. Es un consiervo. Pero le estoy sirviendo a Dios. Todo lo que hacemos aquí no le hacen el favor al pastor, ni quedan bien con el pastor. Lo que hagamos, ya sea que barramos, limpiamos, levantemos bancas, pongamos un cable, un ventilador, lo estamos haciendo para Dios. Muy bien. Tener una visión de la santidad de Dios. O sea, tengo que conocer, ver a quién voy a servir, y por lo tanto no es un juego, no es un chiste, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, no es aquí nada más querer venir a que todos me observen como el artista, ser famoso. No es así el servicio de Dios. Aquí Isaías estaba viendo que él tuvo, dice en el versículo 1, vi yo al Señor sentado un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías fue sacado en el espíritu como Juan el apóstol, y él vio sentado en un trono a Dios. Por eso
Si leemos más abajo, en el versículo 5, lea conmigo, Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Isaías exclama un ay? Y es un ay de dolor. Porque Isaías como nosotros, y Dios le permite verlo en un trono. Isaías dice, ay de mí que he visto a Dios. Y en otro pasaje de la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y que viva. Aquí hay algo que tenemos que entender. Nosotros como cristianos, que ahora conocemos la palabra de Dios, que conocemos el Evangelio, esta enseñanza aplica en el sentido de que nosotros, ahora que hemos conocido, ahora somos más culpables que antes. O sea que a la gente que no es cristiana, Dios lo va a juzgar. Pero si nosotros que siendo cristianos y que ahora has descubierto, se te ha enseñado, has visto por tus propios ojos la verdad. Y si tú no vives lo que has visto, lo que has leído, lo que has creído, y no vives en santidad, Dios nos va a juzgar doblemente, más duramente, si te llegas a perder y no fuiste salvo. ¿En qué sentido? Si me buscas donde dicen los evangelios, mi amor, ay de ti, Corazín y Betsaida. ¿En qué sentido? De que dice la Biblia que al que más se le da, más se le pedirá. A nosotros nos va a exigir más Dios. Porque dice en Pedro, también otro versículo, que antes de que juzgue al mundo, comenzará por la casa. Comenzará por su propia casa. O sea, de que antes de que venga los 7 años de tribulación, muchos cristianos van a ser disciplinados en diferentes formas, otros llevados a casa antes de tiempo, etcétera, etcétera. Porque primero, para que juzgue al mundo, nos tiene que juzgar a nosotros. ¿Por qué nos tiene que juzgar primero nosotros para que castigue al mundo? Porque se nos ha dado más. ¿Ya lo encontraste? ¿Cuál es? Mateo 11:21. Vaya ahí conmigo. Jesús hablando aquí. Mateo 11:21. Ay de ti. Aquí hay un ay de dolor. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Pancho. Ay de ti, Carmelita. Ay de ti, Juanito. Ay de ti, Pancracio. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús había ido a esas ciudades, Corazín, Betsaida eran unas ciudades donde había ido a predicar el evangelio, había hecho los milagros,
había sanado gente, y esas dos ciudades no creyeron. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Si nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, que el simple hecho con que una persona venga por primera vez a este lugar y escucha el evangelio y le habla a Dios a su vida, y él dice, no, prefiero seguir en mi religión, esa persona se hace acreedor de una culpa más. Porque no tendrá pretexto en el día del juicio de decirle a Dios, a mí nunca me hablaron de Cristo. Dice aquí, ay de ti, Corazín y Betsaida, porque se hicieron milagros, hubo sanidades, y más abajo dice que en aquel día será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra. ¿Qué acaso Sodoma y Gomorra no fue una ciudad perversa? Que se pervirtieron. ¿Por qué lo destruyó Dios con azufre y fuego? Por el pecado de inmoralidad que había. Que habían rebasado el colmo, se había pervertido la sexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, etc. Y en ese tiempo Sodoma y Gomorra no conocieron a Jesucristo. No tuvieron la palabra de Dios. No conocieron del evangelio. ¿Cómo los va a juzgar a Dios? Por eso dice que será más tolerable. Quiere decir que en el día del juicio va a haber cantidad de castigos en el lago de fuego. Va a haber cantidad. O sea que hay personas que van a estar más calientitos, más honditos en el lago de fuego. Y otros van a tener un grado de castigo un poco menos. Pero de que todos van a estar siendo castigados eternamente, habrá una jerarquía, una cantidad de castigo. No todos van a estar. Unos van a estar sufriendo más, gritando más de ardor, de dolor, quemándose en un lago de fuego, y que no van a poder morir, y que no se van a poder, ese fuego no se va a extinguir, estará por los siglos de los siglos de los siglos ahí. Es la separación eterna, es la separación del hombre hacia Dios, porque nunca se quiso arrepentir, y muchos que se decían cristianos estarán ahí también. Por eso tenemos que comprender qué es la santidad de Dios, que nosotros servimos a un Dios santo, que nos llamó a servirles. No es posible que un cristiano lleve 5, 10, 15 años y venga a sentarse nada más a calentar sillas. Por eso se les llama los calientasillas. No es así. Tenemos que servir a Dios. Algunas personas piensan de que venir a la congregación, a mí me tienen que servir, a mí me tienen que atender, yo aquí me tienen que atender como rey, y cuchi, para que no se sienta mal, para que no se moleste y no se vaya. No, papá, nosotros somos siervos. Aquí todos tenemos que entender que algún día tenemos que llegar a servir a Dios, no importa en la área. Por eso Dios está la parábola de los talentos. Que Dios a cada uno de nosotros nos dio un talento. Un talento significa una actividad que tú sepas. Si tú sabes de manejar la computadora, eres así abusado para manejar Windows y las redes, y se necesitan, pues ahí vas a servir. Que yo no sé nada de computadoras, por eso no uso celular, no importa, aquí se necesitan servidores. Pero no, queremos venir a servir y de una vez al escenario. Tú quieres ya venir a estrella. Toda la mayoría quieren llegar a ser pastor. Algunos varones quieren el pastorado, pero no saben que primero hay que rajársela. Primero que tenemos que empezar desde abajo. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. No, pero queremos. Yo quiero ya a que me pongan a cantar, a que me pongan a tocar, a que me pongan a cantar, a dirigir y a predicar. Yo no voy a estar barriendo la iglesia.
¿Dónde voy a estar lavando los baños? Si tú quieres servir y no sabes manejar la tecnología o cualquier otra cosa, aquí hay para servir, aquí donde estamos. Hermano, ¿sabe qué? Voy a venir a las 9:30 para colocar las bancas y las sillas, echarle una barridita si hay tierrita. Eso es un servicio ya a Dios. Pero no, yo quiero llegar cuando ya todo esté listo. Si vamos a servir en la alabanza, vamos a venir antes de tiempo para prepararnos, no corriendo ni a las carreras, porque es un servicio a Dios, es un compromiso. Tener una visión de la santidad de Dios. ¿A quién le estamos sirviendo? Y nosotros tenemos que ser santos. Punto número 2. Reconocer nuestra pecaminosidad, reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios, que nosotros pecamos como cristianos. Se nos fue quitada la culpa del pecado. El pecado es un virus que sigue aquí dentro de nosotros, que nacimos infectados desde Adán y Eva, pero se nos fue quitado, nos fue perdonado la culpa. Muy bien. Pero el pecado sigue morando dentro de nosotros, dice Romanos 14. Ay de mí, dice Pablo, que cuando un cristiano peca y tiene el Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu Santo lo redarguye, se siente mal y nos sentimos mal cuando tú pecas, que de repente abres tu celular y caes en inmoralidad o empiezas a blasfemar algo que sin darte cuenta estás diciendo cosas que no deberías decir, pero al ratito te das cuenta que la regaste y te sentiste mal, que le gritaste a tu esposo, que ya se ofendieron con tu esposa, que ya se gritaron, ya se mentaron hasta la mamá. Pero si al ratito, 5 minutos después, tú no sientes nada y pasa el día y te vas a la cama y no sentiste nada de que ofendiste a tu esposo, de que ofendiste a tu esposa o a tus hijos o que te peleaste con tus hijos, entonces no tienes el Espíritu Santo. Pero si tú lo tienes inmediatamente, minutos después, vas a ser redarguida y en ese momento, Padre, perdóname porque le acabo de faltar el respeto a mi esposo, a mi esposa. Hice esto, acabo de ver esto que no debía haber visto, acabo de decirle unas palabras obscenas a alguien de la escuela, de mi trabajo, tuve malos pensamientos contra esa persona, le decía lo mal. Siempre el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo. Por eso aquí Isaías dice que 5, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo, o sea, pecador. Y dice en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Esto es algo simbólico de que Isaías fue purificado. Fue purificado con fuego. O sea que Dios algún día, si tú eres hijo, eres hija, tienes el Espíritu Santo y necesitas ser purificado, te va a meter al fuego. Porque ahí es donde se purifica el oro y la plata. Dice Pedro que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro y la plata. El oro y la plata lo prueban si es buen material, si es de excelente calidad, cuando lo meten al horno para que salga bien pulida. Y no va a salir de ahí hasta que el artesano, el obrero, sepa que ya es tiempo de sacar ese oro y esa plata del horno. Así es Dios, nos mete a pruebas y va a venir la prueba de fuego. A todos nos ha probado Dios en diferentes formas. Si no te ha llegado la prueba, te tiene que llegar. Y te va a llegar la de fuego. La de fuego te tiene que llegar algún día. Y es ahí donde, si eres aprobado para servirle a Dios. Por eso,
Los que quieran ser pastores, líderes, Dios los tiene que purificar primero. Dios no puede llamar a alguien para ser pastor sin que te haya metido al fuego. ¿Por qué? Porque todavía hay cochambre que no le agradan a Dios, que tiene que quitarnos. Por eso, siempre, los pastores que son realmente llamados por Dios pasan años y años de pruebas para que después que pasen esa prueba venga el llamamiento de Dios. Y cuando Dios llama a alguien para pastor, nunca va a ser quitado. Cuando Dios llama a alguien, si Él te pone, no hay nadie quien te quite. Va a llevar mucho tiempo. Y después de que te haya puesto como pastor, después, eso lo vi en la vida del pastor Alducín, que 11 años él predicando ya una congregación, no tenía sueldo, tenía que trabajar, etcétera, etcétera, y aguantó porque él le quería servir a Dios, no se metió a la iglesia como una empresa y ahí me voy a hacer rico y ahí voy a tener no, nosotros no lo hacemos por ese interés, nosotros lo hacemos por amor a Dios. Y cuando ve Dios ese tiempo de prueba, que pasaron ya mucho tiempo, Dios empieza a dar las bendiciones. Y ahí lo veo yo el resultado en la vida del pastor Alducín. Y Dios bendice abundantemente. Abundantemente. ¿Por qué? Porque ha visto el corazón Dios, que en verdad le estamos sirviendo por amor. Muy bien. Isaías fue purificado, y después que fue purificado, el tercer requisito para servir a Dios es estar dispuestos a servir a Dios. Estar dispuestos a servir a Dios. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de ustedes podrán decir hoy: heme aquí, Señor, envíame a mí? Yo te quiero servir. Estar dispuestos a servir a Dios. Muy bien. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7. Y vamos a ver la forma en que se seleccionan a los que van a servir a Dios. Si me prende el proyector, hermano. No, está bien. No sé, para que no se complique, está bien. Si no, nos vamos a atrasar un poquito. Hechos capítulo 6 del versículo 1 al 7. Vamos a leer aquí esta porción de la palabra y lo vamos a analizar. Dice así: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Cuando comienza la iglesia primitiva, cuando comienza la primera iglesia, iba creciendo el número de los creyentes. Pero también aquí estamos leyendo que había viudas. Había viudas porque algunos esposos que ya de la familia que se había convertido, maridos estaban muriendo, otros estaban siendo perseguidos, otros los mataban por la fe en Cristo Jesús. Estaba la persecución en ese tiempo de los cristianos por los romanos, etcétera, etcétera, y quedaban familias sin esposo, viudas, con hijos, etcétera, etcétera. Y la iglesia primitiva comenzaba a hacerse cargo de esos hermanos. Por ejemplo, si a alguien aquí se le muere su esposo y ya no va a tener un sustento y está sola y no tiene más de dónde recibir un apoyo, es aquí donde la familia en Cristo Jesús, nosotros como hermanos, vamos a apoyar a esa hermana que quedó viuda y sola para sustentarla. Entre todos, poniendo un granito de arroz, vamos a ayudarla porque no tiene a nadie más. Y eso es lo que pasaba acá. Y aquí dice que se empezaron a quejar los griegos que se habían convertido de que ya se necesitaba más gente que ayudara. Y los apóstoles vienen y dicen, no es justo. Los 12 apóstoles, ellos se estaban dedicando nada más a predicar el mensaje del evangelio, a pregonar, a difundirlo. Y dicen, no es justo que nosotros dejemos de predicar para que les vengamos a ayudar a ustedes. Y ese es el ministerio del pastor. Por eso, en una congregación, conforme va creciendo, se necesitan servidores, se necesitan quien ayude. El pastor tiene que poner las bancas en las mañanas. El pastor tiene que venir a barrer, colocar, sabiendo que hay gente que pueda venir a servir temprano. Como les dije, hermano, yo me apunto, mire, yo y el hermano Juanito nos vamos a apuntar, nos vamos a ir turnando un domingo cada quien. Yo vengo el próximo domingo, voy a venir a las 9:30 a poner las bancas. Y el otro domingo le toca y nos vamos turnando. Ah, no, pero queremos predicar. Yo quiero servir, pero predicando. Por eso, el pastor, conforme va viendo sus comportamientos de los hermanos en Cristo, el pastor tiene el discernimiento, tiene que ir descubriendo quiénes son aptos para servir, quiénes van a estar capacitados para someterse a la autoridad del pastor. Aquí en la iglesia, la autoridad principal es el pastor. Él es el que va a elegir, va a decidir si este hermano es apto o no es apto para servir. Porque si vemos, ahorita vamos a verlo en la Biblia, que alguien quiere servir, pero no se discipula y nada más quiere venir cuando se le pegue la gana, ¿cómo puedes poner a alguien si no tiene un compromiso con Dios? Dice aquí que busquen de entre vosotros, versículo 3, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, estos servidores, estos hermanos que están eligiendo aquí, requisito que tengan que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa que sean llenos del Espíritu Santo? En Efesios 5:18, anótelo nada más. Efesios 5:18. Dice la Biblia que se nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, no se embriaguen con vino donde hay disolución. O sea, no se emborrachen con vino porque luego hay problemas, hay pleitos. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Bueno,
La Biblia nos manda que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas tú tu pancita? Para que quedes lleno. Con comida y comer un poquitito nada más. Tienes que comer hasta que tu estómago se sienta satisfecho, lleno. Porque si te sirven un poquito y fue muy poquito lo que te sirvieron, tú vas a pedir más o vas a ir y te vas a servir otro plato. Bueno, en ese sentido de que nosotros nos necesitamos llenar de comida física para que nuestro cuerpo, nuestro estómago esté satisfecho, así dice Dios que nos seamos llenos. Es por eso de que ¿cómo te vas a llenar espiritualmente? Con la palabra de Dios. Pero mamá, si tú no me lees la Biblia todos los días, jóvenes que me escuchan, miles de veces se lo he recalcado. Los jóvenes ahorita los tiene atrapados la tecnología. O en el Facebook, en el celular, todo el día, más esta cuarentena. A ver, no me contesten, jóvenes. Nada más a los jóvenes y también para los adultos. ¿Cuánto tiempo estuvieron pasando leyendo la palabra de Dios todos estos días? No me contesten ni alcen la mano. Ahí nada más analízate cómo estás. ¿Estuviste comiendo la palabra de Dios o estuviste comiendo puro WhatsApp o puro Facebook o puro YouTube? ¿Verdad que no? Algunos sí, algunos no, porque no todos. Los que son verdaderos cristianos, muchachos cristianos, sí estuvieron alimentándose. No llegaban, no estaba abierta la iglesia, seguían la transmisión. Y la seguían de verdad, poquitos, pero la seguían. Y los demás, como no está cerrada la iglesia, pues mejor, estamos de vacaciones. Aprovechemos estas vacaciones de que no hay iglesia. Me levanto tarde, ahí en mi cama me pongo con el celular, etcétera, etcétera. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios en tu vida? ¿Cómo te vas a llenar? ¿Por qué cuando vienes acá no sientes nada? Están las alabanzas y tú estás así, serio, seria, no sientes nada, volteas a los demás, no sientes ese fuego de cantarle a Dios. Porque no estás lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar, es como una copa, tiene que estar rebosando. Cuando tú compras un carro en la agencia, te lo dan con un cuarto de tanque y te entregan tu llave. Ahí está, Señor. Vas tú y a ti te corresponde ir a llenarlo a la gasolinera, a ese carro. Nosotros, los domingos, algunos cristianos vienen a la gasolinera, vienen a la congregación, como cuando dicen que el carro llegó con el puro aliento. Vienen agüitados, vienen desanimados, con problemas, etcétera, etcétera. Y apenas vienen, así como un carro llega a la gasolinera, yo lo he visto, que de repente, hasta ahí se quedó. Justo a veces en la bomba y así no, atrás de la bomba y lo tienen que empujar. Así son los cristianos. Algunos vienen apenas vacíos, que vienen a llenar sus tanques, a llenar sus lamparitas, como dice el pastor Bolaño, a llenarnos de la palabra. Pero al otro día ese tanque tiene que bajar. Tienes que volverlo a llenar. No tienes que esperar hasta el otro domingo. Tenemos que llenarnos todos los días. Si tú estás sirviendo y no sientes nada, escojan a 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos escoger y decirle a un hermano, usted sabe tocar muy bien el bajo, pase usted acá, pero si vemos en sus frutos, no vemos que no está lleno del Espíritu Santo, que cuando Él está sentado, no alaba, no canta, etcétera, etcétera. No puedes, de acuerdo a la palabra,
Entonces, ¿quiénes son los que cumplen ese requisito para servir a Dios? Los que por sus frutos se les conoce. Cuando decimos que por sus frutos se les conoce, nos damos cuenta quiénes están llenos de la palabra, quiénes vienen, alaban de corazón, no alaban, no aplauden porque los obligan o porque para que no me digan nada, sino que sienten ese amor de alabar y cantarle a Dios. A ellos, cuando conforme pasa el tiempo, los vamos observando y los va uno viendo, los vamos probando. Se les empieza a dar un cargo pequeño para que con el pasar de los tiempos ellos sean líderes cuando la congregación crece. Ahorita los vamos a ver. Varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muy bien, en la iglesia hay todo tipo de trabajo, ya lo he dicho, todo tipo de trabajo, ¿verdad? Que imagínense que el pastor haga todo. Él recoja las bancas, él barra la iglesia, él apaga el equipo, él prende el equipo, él haga todo. O sea, no es justo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra, el pastor tiene que estar, su trabajo, su dedicación es más tiempo, tener más tiempo. Yo como quisiera que alguien aprendiera a editar videos para que me ayude a editar las grabaciones que hacemos, a editarlas, irlas subiendo poco a poco. Pero no hay nadie. Espero que algún día Dios mande, o si alguno de ustedes quiere aprender, yo le puedo enseñar porque yo lo sé hacer, simplemente porque tengo que trabajar todavía. No puedo hacerlo. Pero que tengamos eso, una visión. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro servicio a Dios? Muy bien. Vamos a ir a Primera de Timoteo, para ir terminando. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Cuando esté ahí, dígame. Ok. ¿Está conmigo? Leamos juntos. Ahí síganme con su mirada. Los diáconos, vamos a esa palabra diáconos. ¿Qué significa? Es la palabra diáconos, casi parecida, pero con K. Diáconos en el griego, con K de kilo. Los diáconos, ¿quién es un diácono? Antes de seguir leyendo. De acuerdo al original griego, dice aquí que es el que hace los mandados. Es un mesero. Quehaceres domésticos. El que hace quehaceres domésticos. Ya sea pastor, maestro, y también, en otras palabras, es un servidor. Siervo, sirviente, mesero, el que hace mandados, quehaceres domésticos. Entonces, los diáconos, un diácono es simplemente un servidor en todas las áreas que se necesite. Por ejemplo, la hermana que no tiene estudio, no sabe manejar computadora, no sabe tecnología, pero ella quiere servir en lavar, venir a hacer el aseo de la iglesia. Muy bien, es un servidor, es una sirviente, es una sierva.
Tenemos otro por allá que sabe manejar la computadora. Bueno, es un servidor en esa área porque él sabe manejar la computadora. No, que por acá tenemos a alguien que nos arregle las bancas. Es un siervo del Señor. Y por acá tenemos un grupo que toca instrumentos. Los de alabanza, el que canta, son siervos del Señor. En una iglesia hay de todo tipo de servidores, como en una empresa. En una empresa está el del aseo, está el vigilante, está la secretaria, está el subgerente, el gerente, están los demás empleados, ¿verdad? Y cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Muy bien, así en la iglesia. Si Dios nos manda a servirles, no importa que no tengas mucho conocimiento en la tecnología, en lo que tú desees. Hermano, mire, yo quiero venir a ayudar en esto. Quiero venir a ayudar una vez a la semana a limpiar las bocinas, limpiar los aparatos, limpiar ahí de polvo. No importa que sea algo tan sencillo. Pero lo que a Dios le agrada es esa iniciativa. Isaías dijo, he a mí, he aquí, envíame a mí. Y ese es el corazón que debemos de tener, dispuestos a servir en lo mínimo. Aquí estamos, es una congregación pequeña, estamos comenzando, pero si tú quieres servirle, no importa. Lo mínimo que hagas, eso va a ser recompensado en el tribunal de Cristo. Cristiano que no sirve perderá recompensas. Ahorita lo vamos a ver todo eso. Muy bien, ahora sí leamos. Los diáconos es un servidor, un mesero, el que hace mandado, el que hace quehaceres domésticos, en otras cosas. Diácono no es el que está de corbata en las iglesias y trajeado y que reciben a la gente. Es un servicio también, porque en algunas iglesias piensan de que los diáconos son solamente los que están de traje y los que reciben a la gente y los que acomodan a la gente, etcétera, etcétera, y piensan que ellos tienen un rango más alto que los demás. Es un concepto equivocado y por eso tenemos que ir al original griego para definir la palabra diáconos. Es un servidor. En muchas áreas, lo acabamos de ver acá. Muy bien. Dice aquí, los diáconos asimismo deben ser honestos. Honestos. ¿Qué significa honestos? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué entienden ustedes por honesto? ¿Alguien me puede decir? Amable, honrado. ¿Por acá? Franco, verdadero. Una palabra honesto, vamos a ilustrarlo. Fíjate que te recomiendo aquel técnico que compone televisores y celulares y aparatos. Él es una persona muy honesta. ¿Por qué? Porque él en verdad te va a arreglar tu aparato y te va a decir qué es lo que tiene realmente y no te va a transar ni le va a quitar piezas a tu refri o a tu compu. Él es una persona honesta y te va a cobrar lo que es justo. Esa es una ilustración. Entonces, una persona honesta es la que es transparente en todos los aspectos. También, honesto significa venerable, serio, y lo más importante, que esa persona que es honesta es temeroso de Dios. Alguien que es honesto no va a andar transando. Alguien que es honesto en su servicio no le va a dar gato por liebre a su cliente, ¿verdad? Como un mecánico que es cristiano.
Alguien que tenga un taller no va a andar engañando a sus clientes y decirle es esto cuando es algo más sencillo. Porque hay personas que en verdad llevas tu computadora que te lo arreglen por una falla pequeña y al rato te sale que es esto y ya te quieren cobrar un dineral. Y como tú no sabes, te engañan y te sacan una buena lana cuando era una cosita de nada que había que arreglarle. Llevas tu carro al taller, si tú no tienes un mecánico de confianza, te va a decir que le falta esto, que esto y el otro para que te saque más dinero. Y así es, sinceramente, así está el mundo de tranza. Algunos no. Hay personas muy honestas también, aunque no sean cristianos. ¿Por qué? Porque tienen el temor de Dios, aún así, que no tienen el Espíritu Santo en su conciencia, saben que hay alguien los está observando. ¿Cuánto más como nosotros como cristianos? Si somos honestos, tenemos que ser transparentes en todo tipo, en los negocios. Dice aquí también que deben de ser sin doblez. ¿Qué significa esa palabra sin doblez? Que no deben mentir. Que no deben decir una cosa por acá y al rato están diciendo por allá otras cosas. No decir mentiras. Tú tienes que ser como eres, decir las cosas como son y no venirle a contar aquí a un hermano una historia y vas allá y le cuentas a otro hermano y se lo cuentas de otra manera y ya se hace un chisme. Dice el versículo 9. Perdón, seguimos ahí, el versículo 8. Sin doblez, o sea, sin decir mentiras, no dados a mucho vino, o sea que no sean borrachos. Pero aquí dice, no dados a mucho vino. En el tiempo que se escribió, de acuerdo a la historia, el Medio Oriente, allá tienen la costumbre de tomar vino en las comidas. En el Medio Oriente y Europa, allá comen con vino, toman con vino, Estados Unidos. Aquí nosotros no estamos acostumbrados los mexicanos, aquí somos de horchata, limonada y coca, ¿verdad? Excepto algunas familias de la alta sociedad que tienen esa costumbre de tomarse una copa, 2 copas de vino tinto en su comida, no hay problema. Pero aquí lo que dice es que no se han dado mucho vino, o sea que no tengan eso de estarse emborrachando. Muy bien. Que no les guste, como dicen en otras palabras, que no les guste el chupe, ¿verdad? No codiciosos de ganancias deshonestas, o sea, no desear de obtener más dinero deshonestamente, o sea, transando. No vas a andar transando ni robando con tal de hacerte más rico, con tal de tener más dinero. Y el versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto está muy interesante. Que tengan, dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Primeramente, que tengamos una conciencia limpia, pura. Cuando ustedes se acuerdan cuando alguien dice, pues yo tengo mi conciencia limpia. ¿Por qué dicen así algunas personas ese dicho? Cuando dice, pues, ¿lo han escuchado o alguna vez lo hemos dicho? Pues yo tengo mi conciencia limpia, o sea que a mí que me esculquen. O sea, yo no hice nada, yo soy limpio. A mí no me pueden acusar porque tengo mi conciencia limpia. Muy bien. Entonces, si dice aquí que estos requisitos de los diáconos, de los servidores, deben de ser honestos, sin doblez, y que no tomen vino, y que guarden la fe, dice aquí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hay una versión en la Biblia de Dios habla hoy, es una versión, se los voy a leer. Es una traducción
como lenguaje sencillo, dice en la versión Dios habla hoy. Ese versículo 9, en la Reina Valera, en la palabra en la versión Dios habla hoy, dice así: deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Deben apegarse a la verdad revelada. Es otra traducción, en la cual creemos. En otras palabras, tú, como cristiano, como servidor, como siervo, tienes que vivir a lo que tú has creído, a lo que tú has leído. Si dice sean santos, porque yo soy santo, tenemos que ser santos. O sea, tenemos que vivir lo que hemos aprendido aquí, lo que hemos leído. No que te entre aquí y que te salga por acá. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que se nos manda en esta palabra. Esos siervos tienen que vivir así. O sea, que Dios exige ciertos requisitos para servir a Dios. Si hablamos de que tenemos que vivir lo que hemos aprendido, y si no vivimos lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado, entonces es ahí donde nosotros nos hacemos más culpables todavía. Y es por eso esta forma de vivir muchas personas, aún sin que anden en pecado moral. Versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea que en una congregación el pastor tiene que discernir quiénes son los futuros siervos y los van a empezar a probar. ¿Cómo? El pastor es la autoridad y también nosotros tenemos que entender esto. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13, 17. Hebreos 13, 17. ¿Está ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia nos enseña que el pastor es la autoridad principal y que los demás, todo cristiano, toda oveja, tiene que sujetarse al pastor. ¿En qué sentido? En el servicio, en la vida que llevamos. Si el pastor te da un consejo, si te dice, hermano, quiero hablar con usted, esto y esto y esto veo en su vida, le aconsejo esto, usted tiene que obedecer. Es que usted no puede ser oveja de Dios. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. A mí este pastor no me va a dar órdenes. A mí el hermano no tiene que decirme qué tengo que hacer en mi vida. No eres oveja. Dios tiene ovejas, no tiene cabritos. Los cabritos son los que se saltan la tranca y se van. Las ovejas tienen un pastor
Ahí están, en el redil, y están todos. Muy bien, si dice aquí que obedezcan a sus pastores, tenemos que entender que el pastor es la autoridad. Entonces dice aquí, el versículo 10 de Timoteo, regresamos ahí, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Es conforme el pastor va discerniendo, va viendo, va observando que los que quieran servir, los que están sirviendo, si los que empiezan por lo mínimo, por las bancas, por lavar el baño, por usar el equipo, por lo que sea, conforme va pasando el tiempo, si vemos que su servicio lo hacen de corazón, que son honestos, imagínate, no vas a ir a trabajar porque se te pegó la gana de no ir a trabajar. Pregunta, a los que trabajan. Cuando tú no vas a trabajar porque te sentiste mal, lo que sea, o estás enfermo, o te dio gripa, bueno, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacen? Agarras el teléfono, jefe, ¿sabe qué? No puedo ir a trabajar hoy, no voy a poder ir a trabajar porque me siento mal. Ok, Panchito, está bien, cuídate y reposa. Punto. Pero ¿qué pasa que si en tu trabajo está tu jefe y que de repente llamen a Panchito, por favor, que me voy a ir a hacer un mandado? Y digan, ¿no vino, patrón? ¿Cómo que no vino? Sí, no vino. ¿Y qué acaso no se reportó? No, pues no se reportó. ¿Cómo que no se reportó? Hey, secretaria, por favor, hágale un acta administrativa por falta porque no se reportó. Eso es lo secular. Pero aún así tú te reportas porque sabes de que si no te reportas, no te van a justificar y te van a descontar el día. O 2 o 3 días que faltes. ¿Cuánto más si estamos le sirviendo a nuestro Dios? Cada uno de los que estamos sirviendo, de los servidores, y aún aunque no estemos sirviendo, si el pastor es la autoridad y por cualquier motivo no puedas venir, que porque vas a trabajar, te tocó trabajar, no hay problema, el pastor ya lo sabe, que así es tu forma de trabajo, tu trabajo así te lo pide, no hay problema. O porque simplemente quieras ir a pasear con tu familia, etcétera, etcétera, no hay problema. Pastor, no voy a poder llegar, mire, un día antes, ¿sabe qué, hermano? Mañana queremos ir a pasear con mi esposa al zoológico, ya tiene mucho tiempo que no salimos juntos y ok, pero ya te reportaste, entonces el pastor va a ver quién le ayuda en tu lugar. Pero nosotros estamos confiados de que alguien va a venir a servir en cualquier área y que ya tiene su puesto, ya tiene su cargo y que no avise. Es una irresponsabilidad. Y tú no lo harías eso en tu trabajo. Y porque aquí sí lo hacemos. Y es aquí donde es este estudio, para que hagamos conciencia que le estamos sirviendo a un Dios santo y que merece respeto y que Él puso una autoridad que tenemos que someternos, ¿verdad? Porque no vas a hacerlo eso en tu trabajo, porque puedes perder hasta tu trabajo. Ese tipo de detalles son importantes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que decir las cosas y enseñarlas de esta forma? Para que Dios bendiga su servicio. En el tribunal de Cristo va a ser todo puesto en una balanza. Dice que por nuestras obras que hicimos ya convertidos. En el tribunal de Cristo va a ser puesto en una balanza y lo que pese más vas a perder o obtener recompensas. Si tu mal servicio fue pésimo y siempre te la llevaste así, no obedeciste, no entendiste, no te sujetaste, hayas hecho aquí en la congregación, vas a perder recompensas. En otras palabras, Dios no lo va a calificar
para darte tus recompensas. Van a ser quemadas en el fuego. De nada sirvió en esa forma de estar sirviendo. De mala ganas, al ahí se va, no tengo conciencia de lo que estoy haciendo, que tengo que ser santo, que tengo que cuidar mi vida cristiana, porque soy siervo del Señor. Imagínense, esa es la manera de que nosotros nos debemos someter. Y cuando tú haces eso, en muchas áreas de tu vida, porque estás haciendo bien las cosas. La estás haciendo con transparencia, con sujeción, con honestidad, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo, imagínense que el pastor empieza con algo pequeñito y ve que este hermano lo ha observado, veo que es fiel, es sincero, es respetuoso, le echa ganas, no lo hace por mí, por quedar bien conmigo, lo hace por amor a Dios. Va creciendo la congregación, veo que se disipulan, veo que están creciendo espiritualmente. Al rato, hey, vengan ustedes dos, quiero hablar con ustedes. ¿Saben qué, hermanos? Ha llegado el tiempo de que ustedes me ayuden en otro puesto más arriba. Ustedes van a ser los primeros líderes. Entonces, porque ya pasaron la prueba, estuvieron perfectamente trabajando cuando comenzaron, los vamos a llamar, ustedes van a ser líderes. ¿Qué pasa? Es ya como en una empresa, ilustrándolo de esta forma, de que ya van a tener un jefe. Ya ellos no se tienen que reportar. Ahorita como estamos aquí, como poquitos, yo tengo que ver todo, quién me ayuda, quién hace esto, quién no, el otro. Pero cuando crezcamos, si el Señor no ha venido, ya van a tener un líder. Ya no me tengo que andar metiendo. ¿Quién va a poner la computadora? ¿Quién va a poner la bocina? ¿Quién va a poner esto? ¿Quién va a poner la banca? Imagínense, ya en una iglesia grande, el pastor. Para eso ya se nombran líderes. Ahora, hermano, fíjese que cuando ya tengan un líder, ya se van a reportar con el líder, ya no con el pastor, porque para eso se puso un líder, un jefe de servidores. Ya, ok, no vamos a llegar este domingo, ya me reporto con mi líder. Oiga, hermano, fíjese que le aviso que no vamos a poder llegar mañana. Ok, hermanito, muy bien. Vamos a salir fuera a pasar. Qué bueno que nos dice para que oremos por usted y Dios los guarde. Así es la forma como se deben de hacer las cosas. Pero lleva tiempo. Para que tú seas líder, tienes que empezar desde abajo. Ser responsable, con amor, más que nada con amor hacia Dios. No importa, fíjate que aunque tú barras aquí lo que hagas, para Dios no pasa desapercibido. Un vaso de agua no quedará sin recompensa. Muy bien. 10. Y estos también sean sometidos a prueba. Primero entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, que no se les tenga nada que reprochar. El pastor va a ver que ese hermanito se le da unas instrucciones, lo hace con todo su corazón, etcétera, etcétera. No se pone al brinco, no se pone al tiro, como dicen por ahí con el pastor, que porque a mí me manda eso, porque no mándose a otro. O sea, ese tipo de situaciones. Versículo 11. Las mujeres, aquí entra el servicio de las mujeres. No solo los varones pueden servir en una iglesia, las mujeres asimismo sean honestas, lo mismo que el varón. Esto ya lo explicamos. No calumniadoras. ¿Qué significa calumniadoras? Calumniadora es cuando alguien te dice, alguien calumnió contra mí. O sea, es levantar falsos, acusando falsamente contra alguien, con tal de causarle un daño. O sea, que las mujeres que van a servir en la iglesia, en otras palabras, no deben de ser chismosas. Y que vengan por acá. Y que por allá llegas y, oye, hermanito, mire, y que el hermanito ya vio que aquella hermanita que viene así, siempre así, se convierte en chisme. Porque tal vez ni es así,
Pero tú se lo dices, ese es el problema del chisme. Tú vienes y le cuentas, hermano, mire, esta persona que tú se lo dijiste no lo va a contar como tú se lo dijiste, le va a aumentar 10 veces más. Y por eso el chisme en la iglesia es como una espuma que sube. Y como las mujeres son de mucho hablar por su naturaleza, ¿verdad? Que hablan mucho. No sé dónde sacan tanta energía para hablar. Pero no deben de ser chismosas, calumniadoras. Es un requisito. Sino sobrias, dice aquí. ¿Qué quiere decir sobrias? Que sean prudentes, tener dominio propio, saberse controlar en todo. Eso significa sobrias, que sepan controlarse. Y estamos hablando de estos detalles, no solamente para los que van a servir, para todos los que son cristianos, que así nos debemos comportar. Pero más y más si vas a servir. Sobrias, controlarse en todo, en todos los aspectos. Si eres de carácter fuerte, te tienes que saber a controlar, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, etcétera. Muy bien. Y luego dice, fieles en todo. Esto es lo más importante. Que sean las mujeres dignas de confianza en todo lo que hacen. Que sean fieles en todo por amor al Señor Jesucristo. Que sean dignas de confianza. Que el pastor, tú como servidor, y quieran pedirte un apoyo. Oye, hermana, ¿puede venir por favor a ayudarme? Mire, vamos a aconsejar a esta hermanita, ya que no está mi esposa. Es un ejemplo. Usted que está madura, creo que ha aprendido, usted me puede ayudar a aconsejarla. O mire, hermana, me puede ayudar a asesorar a una jovencita que viene con un problema, que pase con usted que ya es madura, yo confío en usted y que sé que es fiel, es digna, ella va a poder confiar, y lo que se diga ahí en esa plática va a quedar entre ellas dos y Dios, y que no lo va a andar divulgando, y que va a andar diciendo, fíjate, hermano, que vino una hermanita y que me contó su problema, y esto. No, que sean dignas de confianza, que el pastor tenga una confianza en ellas, que el pastor pueda decirles, hermana, mire, ayúdeme a orar por esta pareja o por este hermano, tienen este problema, esto y esto y esto. Ok, pastor, vamos a estar orando, pero que se guarde las cosas, que es algo confidencial. Para eso están los ayudantes, los líderes. Y en el versículo 12, fieles en todos. Los diáconos, los servidores, ya sea hombre y mujer, sean maridos de una sola mujer, y por lo lógica, las mujeres también, que sean esposas de un solo hombre, que no anden cambiando hombre cada rato, ni mujer, y que ya es cristiano, y pastor, ya me separé de mi esposa, y que ya me dejé, y que ya ando buscando otra, ¿verdad? Que no sean mujeriegos y hombreriegos, en otras palabras, como dice. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto es importante. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas quiere decir, mientras tengan hijos en sus casas que están bajo su dominio, que son menores o ya sean mayores, no importa que no sean cristianos. Tú puedes servir a Dios si tu hija no es cristiana o si tu hijo no es cristiano, siempre y cuando lo que quiere decir es que gobiernen, es que no vas a permitir que tu hijo llegue borracho o drogado a tu casa, o que esté metiendo pornografía, o que llegue ahí con los amigos y hacer bulla. Aunque no sea cristiano, se tiene que someter a ti. Oye, Panchito, ¿no quieres ir a la congregación con nosotros? ¿No te quieres congregar? No hay problema, pero aquí me respetas la casa. Aquí no quiero que vengas borracho, ni con cigarro, ni con drogas, ni con amigos ahí a hacer tu bulla. Si quieres hacerlo, hazlo en otro lado. Aunque sea mayor de edad. Y eso es lo que yo les he dicho a mis hijos acá. Tengo uno que no es cristiano y se lo he cantado. Hasta ahorita ha respetado las reglas. Y por eso vamos, ahí la llevamos.
y sigo orando por él. Pero no precisamente que se tengan que convertir, porque para servir, imagínate, que puedas ser pastor, o que quieras ser pastor, o que quieras servir, quieras predicar, quieras ser evangelista, lo que seas, quieras enseñar, y que la Biblia dijera hasta que tus hijos se conviertan, ¿cuándo? Y hay muchos que tachan. No, ¿cómo es que ese hermano es pastor y su hijo no es cristiano, ni siquiera se congrega, ni siquiera está ahí? No conocen la palabra de Dios. El pastor Alducin dijo, todos mis hijos me dieron lata. Cuando yo comencé, mis hijos no eran cristianos y me daban problemas, pero con el tiempo, mis oraciones, gracias a Dios, ahora todos mis hijos le sirven a Dios. Y así debe ser. Algún día, aunque no veamos claro ahorita que nuestros hijos o nuestros familiares no se conviertan, algún día Dios va a cumplir su palabra. Porque los que ejercen bien el diaconado, 13, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Voy a leerlo eso en lenguaje sencillo. Vamos a ver. Lenguaje sencillo. Los que tengan ahí la electrónica, voy al lenguaje sencillo. Dice así. Lenguaje sencillo. Los que hagan bien su trabajo como diáconos, como servidores, tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia. Palabra de Dios para todos. Los ayudantes, aquí está otra traducción, que hacen bien su trabajo, obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. O sea que los que sirvan bien, de acuerdo a las instrucciones que nos da aquí la palabra, ellos van a ganar un lugar especial en el corazón de Dios, primeramente, y luego en la iglesia, que ellos van a ser respetados. Oye, mis respetos para el hermano Panchito, veo que es un gran siervo de Dios. He platicado con él, he visto su vida, pero hay también quienes tienen mala fama. Hay de todo en la viña del Señor. Vas a ver hermanitos legalistas, vas a ver hermanitos ahí carnales, chismosos, etcétera, etcétera. Igual las hermanitas, pero va a haber gente que va a ser de respeto, que se van a ganar el respeto. Si tú quieres servir, quieres ser líder, pastor, lo que seas, tienes que empezarte a ganar el respeto de los demás. Con los adultos mayores no seas igualado de usted, hermanito, ¿cómo está usted? A los jóvenes pues les tratamos de tú, ¿verdad? Pero a los adultos, si quieres ganarte tu respeto, trátalos de usted. Como a la antigüita, que eso debe seguir, no se debe perder. Nosotros le decimos de usted a nuestros papás, nosotros fuimos de usted. ¿Sí o no? Algunos de aquí que estamos de usted. No que los jóvenes ahorita, tu papá, ya te tratan de tú. Ya se perdió el respeto que había antes. Y por eso a veces hasta se te ponen al brinco, ya te quieren pegar, ya te quieren gritar, cuando debe ser usted. Sí, tenemos que ganar nuestro respeto para que en la forma que tú trates a los adultos, a los demás, ellos van a observarte, te vas a ganar el respeto de ellos. Y ellos mismos, cuando muera el pastor o se vaya el pastor, ellos mismos te van a elegir. A este hermano tenemos pensado que él sea nuestro pastor ahora, porque hemos visto su caminar, hemos visto su vida cristiana. Es ahí donde ya los líderes maduros, verdaderos, pueden optar quién se va a quedar como pastor. Es como el pastor Alducin. Si llega él a fallecer, los demás pastores, el grupo de pastores van a, ahora así como los apóstoles, que van a hacer una junta, van a decidir y vamos a elegir a este hermano que he visto que ha caminado rectamente durante todos estos años. Él es el apropiado para que quede como nuestro líder, como nuestro pastor general en lugar del pastor Alducin. Es un ejemplo. Y así tiene que ser aquí en la iglesia, ¿verdad?
Muy bien, y para finalizar en Apocalipsis, terminamos con este, versículo 3:11. Apocalipsis 3:11. Hablando Jesús: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy bien. Jesús dice que Él viene pronto y que retengas tu corona. Nosotros, cada uno de nosotros, en el tribunal de Cristo, vamos a recibir ya sea 5 coronas, que son 5 premios, 5 recompensas eternas, y algunos van a recibir 4, algunos 3, algunos 2 y algunos 1. Pero todos tenemos una recompensa, un premio eterno. Por eso, si tú estás sirviendo, tienes que servirle con amor, con todo tu amor al Señor, con ganas, etcétera, etcétera. Porque cuando el pastor ve que alguien está flojeando espiritualmente, no se disipula, no hace esto, veo que no, que de al tiro su vida cristiana, hermanito, ¿sabes qué? Te vas a tener que sentar. Lo siento mucho, pero veo en ti que no estás dando frutos, y no es porque yo sea mala onda, simplemente es por tu propio bien, para que no te venga juicio de parte de Dios. Y más adelante, cuando tú tomes en serio el servicio a Dios y quieras servir en lo que estás sirviendo, ahí platicamos y te volvemos a poner. Por lo tanto, tenemos que sentarte, porque Dios no es un juego. Aquí no es circo, maroma y teatro, no es un escenario. Y si tú no quieres servir, no hay problema. Nadie es indispensable aquí, nadie, en ninguna iglesia de todo el mundo, nadie es indispensable. Si tú no quieres servir y eres apático y piensas que la vida cristiana es así, no hay problema, dice Dios, no te necesito, yo tengo muchos por ahí que me van a servir. Y por eso, tu corona, que era para ti, se la voy a dar a otro. Tenemos que entender esto, porque en aquel día muchos van a salir avergonzados en el tribunal de Cristo. Van a salir así, con la cara abajo. Y hermano, ¿por qué vienes así? No, hermano, me fue mal. ¿Por qué? No. Me pegó una santa regañada del Señor que un premio nada más me dio. Así que, como dicen, de panzazo van a pasar nada más. ¿Y eso es la vida cristiana? ¿Te conformas con eso? No. Hermanos, entendamos este principio. Somos siervos de Dios. Amén. Vamos a orar. Ahorita le hago señas, ¿eh? Tome su asiento, ahorita nos paramos. Vamos a orar, quiero que cierre sus ojitos ahí. Y vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es a través de tu palabra la que tú nos hablas, nos explicas, nos enseñas cómo debemos comportarnos, cómo debemos servirte. Así que en el nombre de Cristo te damos gracias por habernos hablado a través de tu palabra. También quiero invitar a todos los que están en las redes sociales, los que están viendo este video o van a verlo. Tal vez tú no tengas a Jesucristo. Tal vez tú tengas una religión, pero tú no tienes a Cristo. Podrás tener religión cualquiera, pero no tienes a Jesús. ¿Por qué no invitas a Jesús esta mañana a que entre a tu corazón? Si tú has entendido este mensaje, ¿cuál es la vida cristiana? Ahí donde estás en tu lugar, repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador delante de ti. Gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por salvarme en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esta oración por primera vez, te pedimos que nos mandes un inbox, un mensaje para orar por ti y darte unas instrucciones
¿Qué debes de hacer después de haber hecho esta oración? Que Dios te bendiga.